¿Se trabó o...? Ah, ahí está. Perdón, Pau, creo que te habías trabado. Ya está. Denominada relaciones sociales y sociales. Como prepa es muy importante generar estos espacios en donde ustedes también puedan tener esta oportunidad de aprender y tener un mayor acercamiento hacia nosotros y que los podamos ir apoyando en esta parte de acercamiento para con sus hijos, sobre todo en esta etapa en la que ellos están. Y como parte importante de la formación de nuestros alumnos se encuentra también el tener este acercamiento con ustedes, buscando resolver todas sus inquietudes y lograr un mejor acompañamiento orientado siempre al bienestar socioemocional de sus hijos. El día de hoy vamos a estar comentando 5 temas que vamos a ir discutiendo con nuestros panelistas que a continuación voy a presentar. Y los temas son acerca del rol que cada uno de ustedes tiene en la familia como padre, si se está logrando establecer una buena comunicación con sus hijos, cuál es el impacto de las relaciones que ustedes mantienen y cómo éstas impactan a sus hijos, los conflictos y cómo manejarlos, y sobre todo algo muy importante, la relación entre redes sociales, que estamos viendo que hoy en día es un tema de suma importancia, todo lo que los alumnos y sus hijos publican, qué es lo que están viendo, qué es lo que están escuchando y todo este tema, cómo se relaciona con su estabilidad emocional. La mesa no sería posible sin la presencia de los panelistas que nos estarán acompañando y compartiendo un poco sus conocimientos por medio de este espacio. A continuación, me permito presentarles a cada uno. Nos acompaña el psicólogo José Daniel Canú, Psicología de la Autónoma de Yucatán, maestro en Psicología aplicada al área clínica infantil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se especializa en psicoterapia de juego y terapia psicológica. Pau, creo que se fue el sonido. No, creo que estás tapando el micro, o no sé. A ver, ya está, creo. ¿Me escuchas? Ya, ya se fue otra vez el sonido. Si quieres, puedo continuar sin problema. Por mientras. Bien, tenemos al psicólogo Josué Daniel Canul Canché, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Psicología aplicada al área clínica infantil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se especializa en psicoterapia de juego y terapia psicoeducativa con ellos con TEA. Ha realizado intervenciones psicoterapéuticas y de investigación en temáticas relacionadas al manejo de emociones, depresión, ansiedad, ideación suicida y fortalecimiento del vínculo parental en población infantil y adolescente. Actualmente es psicólogo del Colegio Mano Amiga Concal y psicoterapeuta en la clínica de la Universidad Anáhuac Mayab y terapeuta psicoeducativo del Centro de Autoayuda. También contamos con la presencia del psicólogo José Jesús Caram Espósitos. Es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Anáhuac Mayab. Tiene una maestría en Consejería y Psicoterapia por la Universidad Carolina del Oeste. Actualmente es profesor de la Universidad Anáhuac Mayab. Es psicólogo clínico y psiquiátrico con consulta externa en el Hospital de Yucatán. Y también es líder de grupos de riesgos suicidas y ansiedad en hospitalización. Igual contamos con la presencia de la psicóloga Elba Gisela Melgoza Gallardo, licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, actualmente estudiando la maestría en Psicoterapia Individual y de Grupo, con un diplomado en Intervención Psicopedagógica en los trastornos de aprendizaje y en Psicodiagnóstico infanto-juvenil. Desde hace 2 años y medio se dedica a la práctica privada, atendiendo principalmente a niños y adolescentes. Y por último, y no menos importante, Ana Judith Rosado Vargas, licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac Mayab. Actualmente es estudiante también de la maestría en Psicoterapia Individual y de Grupo por la Universidad Modelo y fundadora de Psicología Aymaro, en donde imparte consulta y talleres de desarrollo personal. Igualmente, brinda psicoterapia privada en la Clínica de Salud Mental Mérida Psicólogos. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, padres de familia, y también a los panelistas que nos acompañan esta noche.
Bien. Para comenzar esta mesa panel, tenemos nuestro primer tema, en donde nos va a estar acompañando la psicóloga Elba. El primer tema que vamos a comenzar, que va a iniciar esta mesa panel, va relacionado con el rol que tienen ustedes como padres en las familias. Entonces, para poder iniciar, le pedimos a la psicóloga Elba que se quede con nosotros y vamos a comenzar con la primera pregunta que tenemos preparada para esta noche, ¿no? Elba, muy buenas noches. Nos da mucho gusto el poderte tener aquí en conjunto con cada uno de nuestros panelistas y los padres de familia. La primera pregunta que tenemos preparada para esta noche y que nos genera mucha inquietud el poder conocer tu respuesta es: ¿cómo se puede identificar si los roles de la familia se encuentran bien establecidos? Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, mucho gusto a todos. Gracias por estar aquí igual acompañándonos, igual por la invitación que me hicieron. Bueno, antes de comenzar un poquito a contestar esta pregunta, primero quisiera aclarar más que nada qué podríamos esperar con esta cuestión del rol, ¿no? ¿Qué es un rol? Para que de ahí podamos partir un poquito, ¿no? Los roles en cuanto a la dinámica familiar, por ejemplo, los tenemos o los conocemos como las expectativas que tenemos respecto al comportamiento que cada miembro de la familia va a hacer en esta misma dinámica, ¿no? Es decir, qué funciones o qué es lo que yo espero de esa persona, ¿no? Los roles son definidos para cada persona, o sea que cada uno tiene roles específicos, ¿no? Y que estos a su vez también afectan, ya que están interconectados unos con otros entre los miembros de la misma familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los roles que son específicos para los padres, los que son específicos para los hijos, los que son específicos entre hermanos, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar un poquito en la parte del rol de los papás, ¿no? Si bien creo que muchos han escuchado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el deber como papás que nosotros tenemos? Y siempre es, bueno, proveer a nuestros hijos de alimentación, de vestido, de una vivienda, de una educación, de la salud, ¿no? Como todo esto que engloba la parte económica. Ok. Estaba leyendo el chat. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por medio del chat la pueden escribir y con gusto la podemos contestar. Les decía, ¿no? Entonces nos hemos enfocado un poquito más en esa parte económica. Sin embargo, un rol que también juega mucho en esta parte de los papás, pues es la crianza o el estilo de crianza de nosotros como padres, ¿no? ¿Qué se espera? Y es ahí donde podemos identificar cuando se están cumpliendo o no se están cumpliendo estos roles en la familia, ¿no? Cuando las expectativas, cuando nosotros vemos que lo que nosotros queremos que se cumpla no se está cumpliendo. Y parte de eso tiene que ver mucho con esta parte de la dinámica en cuanto a la crianza de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos primero que esos roles los tenemos que comunicar claramente, ¿no? Tienen que ser sumamente definidos para entonces las demás personas sepan qué esperar y qué hacer también, ¿no? Entonces tiene que haber una comunicación clara, ¿no? Y un diálogo recíproco, ¿no? Entre todos los miembros, o sea, entre papás e hijos. También algo que funciona mucho es esta parte de la anticipación, ¿no? ¿Qué se espera de esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que estoy esperando de esa persona para que entonces ella haga, ¿no? O intente por lo menos hacer eso que yo quiero que haga, ¿no? Los roles también, algo que se me olvidaba comentarles, bueno, se establecen de acuerdo a las necesidades de cada familia, ¿no? Cada familia establece sus roles y que a veces también eso puede ser que dificulte un poquito cuando, por ejemplo, un miembro de la familia pues tiene o se le presenta una situación en donde el rol ya no se está cumpliendo al 100%, ¿no? Por ejemplo, que mamá o papá tengan problemas en el trabajo, ¿no? Entonces eso hace que ya no se esté cumpliendo al 100% el rol a lo mejor que se tiene establecido en casa con la crianza
de nuestros hijos, ¿no? Y eso pueda ir afectando la dinámica de todos los demás. Entonces, algo que también funciona mucho es poner límites, ¿no? Estamos a veces muy renuentes a ponerlos porque pensamos que podemos hacerle daño a nuestros hijos y no. En la dinámica familiar se necesita también poner una estructura, al igual que una calidez, ¿no? Emocional para ellos. Entonces, tenemos que poner límites, tenemos que aprendernos a autorregular a nosotros mismos para que entonces nosotros podamos enseñarles a nuestros hijos que ellos también se tengan que autorregular, ¿no? No podemos pedir que no se enojen nuestros hijos y nosotros nos enojamos. No podemos pedir que nuestros hijos no actúen de una manera explosiva si nosotros lo hacemos igual, ¿no? Entonces necesitamos practicar un poquito esto de la autorregulación. También, como les decía, ignorar conductas, por ejemplo, también que no son deseadas o que no queremos que pasen, y más bien fomentar o propiciar las conductas que sí queremos en casa, ¿no? Respetar reglas, respetar acuerdos que se lleguen entre todos los miembros de la familia, ¿no? ¿Qué sí es lo que está permitido y qué es lo que no? También algo muy importante, pues el respeto mutuo que se debe de tener toda la familia y las competencias, ¿no? O esta parte de las habilidades que cada uno va a ir desarrollando a lo largo de esta dinámica o de esta interacción. Muchas gracias, Elba. Definitivamente el conocer, ¿no? Con mucha más certeza cómo podemos establecer, ¿no? Estos roles o cuál es la importancia de estos roles en la familia es muy importante. Y el que nos compartieras ahorita también es muy importante para saber qué es lo que estamos haciendo y también qué es lo que no estamos haciendo para empezar a actuar, ¿no? Así es. Muchas gracias. La siguiente pregunta va igual relacionada con esta parte de los roles y es la siguiente. ¿Qué dificultades puede generar en el desarrollo de mi hijo el que los roles no se encuentren bien establecidos? Bueno, en esta parte creo que algo importante que hay que mencionar es que en los adolescentes sobre todo les cuesta un poquito de trabajo esta parte de la comunicación. Entonces va a ser un poco difícil o les va a costar un poquito de trabajo poderlo comunicar de manera verbal, ¿no? Las necesidades o lo que puede estar o no pasando. Entonces muchas veces nos vamos a poder dar cuenta por la parte del comportamiento de nuestros hijos, ¿no? Algo que tenemos que estar muy al pendiente es cómo se desarrollan también en los demás contextos en los cuales ellos están inmersos, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, si van a alguna actividad extracurricular, cómo están ahí, ¿no? En la misma casa, ¿no? Si en su grupo con amigos, ¿no? Si algo de ahí no es como lo que se acostumbra a hacer o como lo que es o pensamos nosotros que pudiera ser normal, entonces a lo mejor ahí hay un poquito, un foquito rojo que hay que poner atención y explorar un poquito más qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Otra cosa que también se ve afectada, bueno, pues es la parte emocional de los chicos, ¿no? Y que vuelvo a repetir, bueno, tal vez no nos podemos dar como tal cuenta en cuanto a que ellos nos digan, ¿no? Hoy me siento así, a veces sí, hay chicos que sí lo dicen, hay veces que no, y entonces empezamos a ver el comportamiento, ¿no? A lo mejor ya se empiezan a aislar un poquito, ¿no? A lo mejor empiezan a contestarnos o a revelarse un poquito más de lo normal, o a lo mejor los empezamos a notar un poquito más irritables de lo que eran, ¿no? O conductas bastante extremas como se ha vuelto muy agresivo o al contrario, se ha vuelto muy retraído, se encierra todo el tiempo en su cuarto, ¿no? Todo esto depende también, volvemos al punto, ¿no? Del rol que nosotros estemos también haciendo en casa, ¿no? Hay otras personas que tienden, por ejemplo, a la parte del bajo rendimiento escolar, ¿no? Entonces, ¿ahí qué está pasando? ¿Por qué mi hijo está teniendo un bajo rendimiento escolar cuando antes no lo tenía, ¿no? A lo mejor presenta problemas del sueño, problemas en su alimentación. Entonces, como toda la parte del comportamiento que al final
pudiera estar ahí, como que ese foquito rojo es donde tenemos que empezar a investigar más, a indagar más, ¿no? Entonces, particularmente nos podemos dar cuenta cuando hay un cambio, ¿no? En cualquiera de los contextos en los que nuestro hijo se está desenvolviendo y también en la parte emocional, que ahí es más por medio del comportamiento, ¿no? O sea, a lo mejor empieza a llorar también mucho, ¿no? Entonces, todos esos como puntitos rojos, pues hay que estar pendientes para entonces ver qué está pasando con él y así, pues poder atenderlos lo más rápido posible. Listo, Luciana. Sí, muchas gracias, No, Elba, gracias a ti. por estos minutos que nos estás regalando. Y pues sí, ¿no? O sea, realmente es muy importante el poder identificar esta parte de los roles, el cómo puede impactar también a los chicos, porque a veces se nos puede pasar desapercibido, ¿no? El, el cómo está, ¿no? Compuesto también como nuestra propia relación o nuestro propio rol en la familia, y podemos considerarlo hasta cierto punto como estable o normal, pero pues también hay que identificar esos patrones, y también pues para poderle brindar, ¿no?, el mejor soporte y el mejor apoyo tanto a la familia como a nuestros hijos. Y Muchas sobre gracias. algo nada más rápido, ¿no? Y sobre todo que todo está como interconectado, ¿no? Lo que puede afectar a mamá, papá, muy seguramente también está afectando a nuestros hijos y viceversa, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner el foquito rojo para ver qué está pasando y poderlo afrontar. Exactamente, y de hecho justo uno de los temas que vamos a tocar también en breve, una de las preguntas va relacionada justo con esta parte, ¿no?, de la relación entre padres e hijos, o cómo puede afectar, ¿no?, entre uno y otro esta parte. Entonces te agradecemos mucho y nos vamos a estar viendo ahorita en breve con las siguientes preguntas. Ahorita nos toca que nos acompañe un ratito la psicóloga Ana Rosado, en donde vamos realmente a estar platicando sobre cómo podemos lograr establecer una mejor comunicación con nuestros hijos. Antes de darle la palabra a Ana, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto nos las pueden dejar en el chat y al final de la mesa panel se las resolvemos sin ningún problema. Te damos la bienvenida, Ana. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. No, a ti. Tenemos la primera pregunta, que es: ¿cómo identificar si estoy sabiendo escuchar a mi hijo? Te escuchamos. Pues muchas gracias por invitarme y por permitirme compartir un poquito de esto, ¿verdad? Creo que para mí una de las cosas más importantes para cualquier relación es la comunicación, y pues ahorita les quisiera compartir un poquito de esto y espero que les pueda servir con sus hijos, así como también en cualquier relación que estén enfrentando en familia, ¿no? Pues como decía mi compañera Elba, todo es parte de un sistema, entonces tanto que estén bien en pareja como que estén bien con los demás hijos va a afectar pues en cualquier parte de ese sistema, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a esta parte de cómo saber si estoy escuchando bien a mi hijo, ¿vale? La escucha es la parte fundamental para la comunicación asertiva. Si yo no estoy escuchando, es como si estuviera hablando de un libro que ni siquiera lo he leído, ¿vale? Cuando un hijo habla, es la oportunidad de darle una lectura a ese libro y saber qué es lo que tiene dentro, ¿sí? Y una de las claves para saber si lo estoy haciendo de la manera correcta es que en este momento se pudieran preguntar: ¿conozco realmente lo que le gusta a mi hijo? Si ahorita hiciéramos, haz de cuenta que mañana es el cumpleaños de tu hijo y tienes que planear una fiesta sorpresa sin preguntarle nada, ¿sí? Este es el momento de ver qué tanto has escuchado, los gustos que tiene, a qué amigos invitaría, qué regalos quisiera que tenga, de qué sería la temática, si quisiera que estés tú o no quisiera que estés tú, ¿vale? Entonces, esa parte es súper importante de considerarla. ¿Qué tanto estoy involucrado en lo que hace mi hijo? Y no de una manera como invasiva, ¿no? Sino que sepamos todo aquello que les rodea, ¿sí? Porque a medida que los niños, los jóvenes y los adolescentes también van ganando esta confianza, van pudiendo sentirse escuchados, es como si prácticamente abrieran ese sistema para permitirnos entrar, ¿sí? Cuando yo como papá, cuando mi hijo viene y me dice: oye, fíjate mamá que un compañero llevó un cigarrillo a la escuela y ahí lo tuvimos escondido, ¿no? Y yo en vez de cuestionarle y preguntarle cómo fue esa dinámica,
lo que hago es juzgarle y decirle, cuidadito te vea por ahí y no te quiero ver con este compañero, ¿no? Y empiezo a hacer juicios de valor, lo que hago es que este sistema se cierre, ¿no? Entonces yo como hijo, en vez de acercarme a papá y mamá para ser valorado, pues voy a decir, mejor ni le cuento, ¿no? Y si en vez de eso nos acercamos y utilizamos una escucha sin emitir un juicio, ¿sí? Eso, ahorita les voy a explicar cómo podemos manejar esto, porque no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo, ¿verdad? Pero sí que podamos escuchar sin emitir un juicio, ¿sí? Oye, ¿y cómo es que te enteraste de eso, sí? Y ese niño es tu compañero. ¿Y cómo es para ti? ¿Es primera vez que tienes contacto con las drogas? ¿Habías escuchado hablar de eso? Te quiero contar también mi experiencia acerca de las drogas. Entonces, ahí todo eso permite que este tema tan específico puede ser un capítulo perfecto para hablar y conectarte con tu hijo, ¿sí? Y entonces ya al final decimos, mira, hijo, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Pero sé que es algo que te vas a ir encontrando constantemente. ¿Cómo te gustaría actuar ante eso? ¿Sí? Aquí dentro de casa está o no permitido eso, ¿sale? Entonces ya le doy la oportunidad a sacar todas estas normas o reglas de casa, pero siempre antes guardando esta confianza y este respeto y sobre todo la escucha. Porque si no sé lo que está viviendo mi hijo, ¿cómo voy a poder ayudarle? ¿Vale? Esa es la primera tareita que les dejo para saber si están escuchando bien. ¿Qué harían si mañana tuvieran la fiesta sorpresa de su hijo? ¿Vale? Vamos a examinar qué tanto saben de bueno, una manera práctica de poder escuchar sin emitir un juicio es a través de la escucha activa. ¿A qué se refiere a esto? A mantener un contacto visual. Como a nosotros nos gusta que nos escuchen, ¿no? Sí o no, cuando estamos contando una problemática que nos pasó, nos gusta que la gente no esté con su celular, ¿sí? No esté trabajando, sino que se sienten, nos escuchen y no nos estén diciendo, ay, no, es que, no, si lo hiciste súper mal, es que fue tu culpa, es que no debiste de hacer esto, dale. Si no nos gusta, exactamente, ojos con ojos, nos gusta sentir ese contacto, sentir que están con nosotros, ¿vale? Ese apoyo como incondicional y después, oye, ¿te gustaría que te dé un consejo claro o no? Prefiero que solo me escuches ahorita, ¿vale? Entonces, eso es algo que necesitamos a la hora de escuchar a los hijos. Otra parte muy importante son las confirmaciones verbales y no verbales, ¿no? Si me voy de repente, pues mi hijo va a entender otra cosa, ¿vale? Y pues también esta parte que les quería decir son las preguntas curiosas y reflexivas. Todo lo que podamos aprender del hijo en este momento es muy importante cuando escuchemos. Y pues ya por último, porque ya se nos terminó el tiempo, es importante que la conversación sea bidireccional. No estás haciendo un monólogo, ¿vale? Tú también puedes contar tus experiencias con el fracaso, con las drogas, con lo que se está enfrentando tu hijo. Entonces, hasta ahí. Espero que les haya podido servir esta parte tan importante que es la escucha. Muchas gracias, Aniu. Realmente el aprender poquito a poquito a cómo establecer una buena comunicación es una de las herramientas, creo que más importantes que se debe de tener como papás y en general, ¿no? Todos tener como un buen acercamiento, ¿no? Un acercamiento respetuoso, un acercamiento empático y es muy importante, ¿no? Tomarlo ahorita a mencionar. Justo también relacionado con esta parte que compartías, ¿no? De tener una comunicación respetuosa y empática, la siguiente pregunta va más o menos orientada a eso, que dice, ¿de qué manera repercute el lenguaje que utilizo al hablar con mi hijo? Claro, gracias. Y justo eso es a donde íbamos con todo esto, ¿no? La manera en que nosotros nos interesamos en este tema repercute mucho en la manera que ellos se sienten y en la manera en que ellos viven, ¿vale? Les voy a dar un claro ejemplo, dale, de una de mis pacientes, que con su permiso estoy contándolo, no voy a mencionar su nombre ni nada, pero ella está pasando por un trastorno en cuanto a su alimentación, ¿vale? Ella lo que hace es comer impulsivamente y pues estábamos haciendo un ejercicio e hicimos un cuento, una carta que le quería dedicar a la comida, ¿sí? Le dije, dedícale una carta a la comida y ¿qué le dirías? Y ella me dijo que en la comida encontraba ese lugar sin juicio, porque fuera en casa, cuando ella decía algo, decía su opinión, enseguida juzgaban su cuerpo, su cara, lo que decía, lo que hacía, ¿vale? Entonces ella encontró en la comida alguien en quien confiar. Entonces la confianza es ahí donde se viene fortaleciendo.
en esta escucha, en esta comunicación con papá y mamá. ¿Dale? Y por eso me gustaría contarles un cuento para reforzar esta parte. Hay una vez un rey, ¿dale? Y pues así un día estaba durmiendo y de repente tuvo un sueño donde se le caían todos sus dientes, y por aquí sabremos que eso de los dientes, todos tienen diferentes perspectivas, y se levantó muy asustado y pues llamó y dijo, ¿saben qué? Tráigame al sabio del pueblo, yo quiero saber qué significa. Llegó el sabio y le dice, pues mira, me pasó esto, soñé esto, ¿y cuál es tu respuesta? ¿Qué significa? ¿Qué interpretas? Y le dice el sabio, bueno, pues lo que significa ese sueño es que cada uno de esos dientes que se cayó son los familiares que se morirán antes que tú. El rey, pues asustado, le dijo, sabes que no me parece esta interpretación, y lo mandó a los calabozos, ¿no? Dijo, por favor, tráigame a otro sabio, que no supo interpretarme bien. Entonces llama a otro, y este otro personaje le dice, ya que le cuenta, dice el sabio, mire rey, lo que pasa es que en su sueño le está diciendo que usted vivirá mucho más que aquellas personas de su familia. El rey pues le dio su recompensa, le dio 90 monedas de oro y pues se fue. Y cuando estaba saliendo le dice un siervo, oye, pues ¿qué hiciste, no? Si pues realmente dijiste lo mismo que el anterior. Y le dijo, sí, pero todo tiene que ver en la manera en que lo dices, ¿vale? Uno estaba enfocado en aquello negativo, por así decirlo, mientras que el otro le estaba enfocando en los beneficios que él iba a tener. Esto repercute mucho en la comunicación. La historia que nosotros le contamos de nuestra familia, de ellos mismos, repercute en quienes son. Si yo todo el tiempo estoy diciendo es que tú nunca cumples con tus calificaciones, tú eres el niño que y ahí echamos la historia, ¿sí? Esa puede ser una historia que marque su vida. ¿Y qué tal si decidimos cambiar esa historia, ¿vale? Si decidimos modificar y permitirles que ellos creen esa propia historia y que narren la historia de su vida, en vez de nosotros imponerles cómo va a ser, ¿vale? Todos siempre pues hablando con la verdad. Recordemos que la comunicación siempre tiene en cuenta esto, ¿no? La verdad, porque si no enviamos mensajes ambivalentes, ¿sí? Por un lado te digo que eres muy valiente, pero no te dejo hacer nada, ¿sí? Por un lado te digo que eres muy independiente, pero cuando sales te estoy llamando a cada rato, te estoy persiguiendo y haces algo y enseguida voy y te digo que eres muy irresponsable. Entonces, todo tiene mucho que ver con la comunicación que estemos dando, tanto verbal como no verbal, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Perfecto, muchas gracias, Ana, por compartirnos un poquito de esto, de esta experiencia también que has tenido, ¿no? Tú personalmente en relación con la parte, ¿no? De la comunicación. Pasa mucho, ¿no? Que tratamos de acercarnos, ¿no? A los chicos, pero no nos damos a veces cuenta, ¿no? De cómo nuestro lenguaje puede influir mucho en cómo ellos se sienten y en cómo también, pues, interpretan, ¿no? Lo que nosotros queremos, ¿no? También decir. Entonces, sí, ¿no? El tratar de promover una comunicación respetuosa, el saber escuchar, ¿no? Una escucha activa, una escucha bastante como consciente y empática, pues con el fin también de que ellos puedan considerar que nosotros seamos el espacio en el cual pueden contar, ¿no? Si nosotros les damos esta oportunidad, pues más momentos de plática abierta vamos a poder tener entre padres e hijos. Claro, y sobre todo, perdón, así tantito, Sí. me voy a robar un poquito de tiempo, sobre todo que ellos lleguen a sus propias conclusiones, ¿no? Cuando yo entiendo que esto que hago tiene una consecuencia, entonces ya no lo hago por la consecuencia y no tanto por miedo a que papá y mamá me regañen, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, porque el día de mañana que no estén, entonces ya no voy a actuar conforme por miedo, ¿no? Sino porque yo mismo llegué a la conclusión de que esto me hace mal, ¿vale? Y por eso algo que les dejo es que siempre que vayan a comunicar algo, pregúntense qué estoy queriendo comunicarle a mi hijo con esto. ¿Sí? Así es, muchísimas gracias, Ana. Igualmente nos vemos ahorita para la siguiente pregunta. Muchas gracias por tu experiencia. Bien, ahora en esta mesa panel tenemos el gusto de poder recibir al psicólogo José Caram, con el cual vamos a estar platicando un poquito del impacto que tienen
nuestras propias relaciones, ¿no? Cómo pueden influir las relaciones que tenemos con otras personas en las emociones de nuestros hijos, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida al psicólogo José Caram para poder comenzar con la primera pregunta. ¿Estás por ahí, Caram? Ah, sí. Sí, claro, aquí estamos. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Luciana. No, de nada, Caram, es un gusto el poder tenerte. La primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo la relación entre padre y madre puede afectar emocionalmente a mi hijo? Claro, mucho gusto. Buenas noches a todos. Qué bueno que puedan acompañarnos. Y esta es una pregunta muy importante, ¿no? O sea, que obviamente casi nosotros nos la respondemos sola, ¿verdad? La relación entre papá y mamá es fundamental para las expectativas y para cómo ve el mundo y sobre todo cómo ve las relaciones cada uno de nuestros hijos, ¿no? Aunque puede haber equívocos en cuanto a la interpretación de cada uno de ellos, la verdad es que nuestra relación suele ser un sol que les va iluminando, ¿no? Y un marco de referencia. Entonces, cuando nos preguntamos como sociedad por qué los chavos han perdido la esperanza en el amor, por qué muchos de ellos optan por relaciones superficiales o por relaciones casuales o a veces por poliamorosas y por estas cosas raras que surgen, ¿no? Yo sí me pregunto qué hemos hecho nosotros, las generaciones de arriba, para darles a nuestros hijos esta desconfianza profunda en el compromiso en la relación, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo es fundamental para darles un marco de referencia a ellos de lo que es una relación sólida, ¿no? Entonces, Armando Fuentes Aguirre, Catón, tiene una anécdota muy bonita a la que él le llama a este santo San Virila, que dice que la muchedumbre le pidió un milagro. Y el santo San Virila dijo, a ver, si quieren un milagro, levanten la mano las parejas que se han mantenido comprometidas en el amor, que no han defraudado a su compañero, que se saben disimular los defectos uno al otro, que han inspirado en sus hijos el entusiasmo por vivir, que les han infundido valores adecuados y que siguen teniendo y compartiendo con ellos la alegría de vivir y de creer en un creador que tiene un destino y un sentido para cada uno de nosotros. Levantaron la mano como 100 parejas y dijo San Virila, ustedes me han pedido un milagro, ahí tienen 100, ¿no? Cada uno de nosotros cuando se empeña en mostrarse disponible, cada uno de nosotros cuando se empeña en demostrar que está involucrado y comprometido, que escucha a su pareja, que le muestra el afecto a través de eso, que sigue creyendo en el amor, yo creo que estamos sembrando una pequeña plantita ahí para que nuestros hijos tengan esperanza. Eso no quiere decir que no vaya a haber discusiones, ni quiere decir que no vaya a haber momentos de conflicto, pero incluso en ese sentido, cómo manejamos cada uno de nosotros el conflicto en pareja, tiene una repercusión bien importante en cómo aprenden nuestros hijos a regular sus emociones. Tanto Elba como Ana ya habían mencionado un poco esta parte, ¿no? De cómo nosotros también participamos en la comunicación y también ayudamos a nuestros hijos a regular sus emociones. Primero lo hacemos desde afuera, modelando cómo se regulan las emociones cuando son pequeños, y luego vamos fomentando en ellos una autorregulación emocional. Pero obviamente para esto nosotros tenemos que ser capaces de manifestar que podemos con nuestra pareja, incluso cuando ella está triste o cuando ella levanta la voz, como nosotros regulamos la emoción, ¿no? Porque en pareja nos corregulamos las emociones, pero también a veces aprendemos a aguantar y a regular nosotros nuestra propia emoción, ¿no? Entonces, obviamente el que haya una alegría que compartir en pareja, pero también haya una cercanía en la relación que sea verdadera y honesta, ¿no? De que hay tensiones en la familia, tiene que haber tensiones en la familia, pero es mucho mejor confiar en la verdad, dicen los teóricos, para que las tensiones sean abiertas y manifiestas y toda la familia pueda aliarse de manera flexible para entender cómo combatir la tensión que viene. Entonces la crisis es mucho más conservable así. En cambio, cuando la tensión es oculta, ¿no? Porque hay alcoholismo, porque hay violencia, porque hay un tema, una familia ahí, y entonces eso se vuelve como un secreto del que nadie puede hablar en la familia,
no se puede dar ni la solidaridad ni la unión familiar para combatir al enemigo o a la tensión, ¿no? Entonces, sumamente importante que nosotros podamos mantenernos unidos como pareja para apoyar y regular las emociones de nuestros hijos. Muchas gracias, Karam. ¿Me escucho bien? No me Te escuchamos un poquito cortada. trabando, nada más para confirmar. ¿Me escucho bien? Un poquito Ok. entrecortada te escuchamos, Luciana. ¿Mejor? Yo sigo escuchándote un poquito cortado. Ahora sí un poco mejor. Ya se te ve mejor, por lo menos. No hablar o pasar a la siguiente pregunta para que no me trabe yo en el proceso. Muchas gracias, Karam. La verdad es que sí, es muy cierto esta parte que tú nos compartes, ¿no? Relacionada en la parte como de la comunicación entre padres, entre ellos mismos como pareja y cómo, qué también les podemos transmitir nosotros, ¿no? Hacia nuestros hijos. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo fomentar las relaciones sanas entre mis hijos? Gracias, Luciana. Sí, ese es un tema también muy, muy importante para nosotros, ¿no? Como el, ¿realmente puedo hacer algo de manera práctica? Bueno, la verdad es que siempre es mejor iniciar temprano, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta, desde que llega un hijo, hay que darle un lugar, un espacio físico y psicológico a la llegada de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Eso es un poco lo que va fomentando la estructura y de lo que ya nos hablaba un poco la psicóloga Elba sobre los roles, los límites, las jerarquías, cómo se va formando todo en la familia, ¿no? Y a partir de eso, entonces, cómo yo fomento primero una cohesión entre los miembros de la familia, que fíjense que nosotros como familias ponemos un sello en cuanto a eso. Hay familias que son muy alejadas, hay familias que a lo mejor han apostado más por la autonomía que por la cercanía entre los miembros. Y yo creo que debe haber un balance y un equilibrio que nosotros, yo siempre digo papá y mamá como piloto y copiloto, nuestros hijos al principio son pasajeros que no saben para dónde va el avión, ¿no? Lo van descubriendo en el camino, pero el piloto y el copiloto, desde la cabina y saliendo y manteniendo esa cercanía, van estableciendo ese ambiente del vuelo, ¿no? Entonces nosotros tomamos las decisiones como papá y mamá y nuestros hijos muchas veces cargan con tener que andar en el camino que nosotros como piloto y copiloto decidimos y se van enterando y van absorbiendo un sello muy particular de nosotros. ¿Qué tan cercanos son los miembros de la familia? Para mí es fundamental y es algo que poco a poco vamos estableciendo nosotros como una estructura, ¿no? Y esta cercanía va ayudando a nuestros hijos a entenderse como cercanos. Yo no sé si un discurso florido que he escuchado algunas veces de lo más cercano genéticamente a ti será tu hermana o tu hermano, por lo tanto, de una vez, bueno, si es un discurso florido que no encaja con la verdad que estamos transmitiendo nosotros, la importancia que le estamos dando con nuestra presencia a la dinámica familiar, la validación que estamos haciendo de cada uno de los sentimientos de nuestros hijos cuando lo expresan. Y yo creo que entonces la rivalidad entre hermanos será algo que se pueda entender porque en algún momento el hermano es el competidor de ciertos beneficios, pero también es el maestro de cómo compartir y cómo sacrificarte y cómo renunciar. Entonces, para mí, esta perspectiva de no pierdas de vista que tu hermano también es un maestro, ¿no? Es un maestro que por eso los hijos únicos en verdad, aunque tienen muchas ventajas, generalmente tienen entre problemas para compartir y añoranzas de compartir. En cambio, nuestros hermanos, aunque si son 3 o 4, están compitiendo por la luz del sol que me podría dar solamente a mí y los beneficios que podría yo tener, también me enseñan a renunciar. Y esta capacidad de renuncia está estrechamente vinculada con la capacidad de ser felices, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De que tus hermanos te acompañan en el camino y nosotros también los miramos y los queremos a cada uno de ustedes como son
y validamos y entendemos que a veces tengan conflictos y entendemos tu punto de vista y el del otro, pero tenemos que mediar de la manera que nosotros creemos mejor en el conflicto, ¿no? Entonces también tener los ojos abiertos. Algunos papás, sin darnos cuenta, yo en terapia recibo muchas quejas de mis pacientes jóvenes, de que mi papá nunca me ha mirado realmente a mí. Su adoración y solo ponen los ojos en mi hermana o en mi hermano. Yo sé que es una perspectiva subjetiva y a veces me he preguntado cómo podemos nosotros blindarnos para no hacerlo como padre, como madre, ¿no? Que no quede de nosotros que queremos igual a cada uno de nuestros hijos. Obviamente podemos tener un favorito, que yo siempre lo digo así, eso se queda en la cabina del piloto y el copiloto, pero es un favorito porque a veces encaja más con mi forma de ver la vida o me reta menos a mí, pero eso no quiere decir que lo quiera más que al otro, ¿no? Sino que a lo mejor coincide más con ciertas cosas conmigo, pero eso no me quita a mí la posibilidad de mandarles mensajes y de ayudarles a ambos, a cada uno con lo que necesitan, que eso también, por eso tenemos que estar tan presentes los papás, ¿no? No podemos solamente ser proveedores como en otro tiempo, ni papá ni mamá, porque ahorita ambos estamos agobiados con proveer, más en este tiempo de pandemia, pero se me hace muy importante que los dos estemos presentes, ¿no? A veces se nota mucho la presencia de mamá y yo con tristeza veo que papá está bastante ausente, ¿no? Y esto que mis maestros hace 40 años o 30 años me comentaban a mí, yo lo empiezo a notar como que sigue ahí una ausencia de padre, como una huella muy profunda de que los hijos y las hijas tienen que orientarse solos porque no estamos los padres masculinos ahí para mostrar una masculinidad sana, tanto para nuestras hijas, que les servirá como referencia para elegir un hombre que pueda realmente merecerlas, como para nuestros hijos, que les da una referencia de cómo ser respetuoso y cómo estar involucrado emocionalmente sin ser necesariamente un macho para ser un verdadero hombre, ¿no? Entonces sí nos está faltando este ingrediente, ¿no? Muchas gracias, Karam. La verdad es que es siempre muy interesante el escucharte y justo, ¿no? También es muy importante el lograr identificar. Creo que este tema como de cómo estamos también atendiendo la relación entre mis propios hijos, a veces la tenemos un poquito olvidada, ¿no? Tratando tal vez, ¿no? Entre la misma dinámica, ¿no? De tratar de atender como diferentes problemáticas que se pueden encontrar en nuestra dinámica familiar. Y nos da mucho gusto el que nos pudieras compartir también esto, pues para tener un poquito más de luz, ¿no? Y empezar también a hablar de este tema y que pues también se puedan ir generando, ¿no? Ciertos pues ajustes, identificar tal vez ciertas cosas que no estamos haciendo o que qué podríamos hacer para mejorar también en la educación de nuestros propios hijos. Muchas gracias, Karam. Al contrario. Te agradecemos también el que nos puedas como compartir un poquito de tus conocimientos con nosotros. También nos vemos ahorita para las siguientes preguntas y te agradecemos tu participación. Vamos a pasar ahorita con el siguiente tema, con el tema 4, tenemos 5 temas hoy, que es relacionado con los conflictos y cómo podemos manejarlos. Y hoy nos va a estar acompañando el psicólogo Josué Canul, con el que vamos a estar platicando un poquito de esta parte de los conflictos, de los problemas que surgen. Muy buenas noches, Josué, bienvenido. Buenas noches. De hecho, justamente cuando estaba leyendo el tema, les agradezco mucho la invitación. Me gustó mucho recordar como esta parte de explicar cómo nosotros podemos generar un mayor acercamiento, un mejor acercamiento con nuestros hijos. Para eso yo les traigo algunos puntos, varios puntos clave que tal vez les puedan ayudar como para poder tener esta identificación o tal vez apoyar un poco más a nuestros hijos, sobre todo cuando se den ese tipo de situaciones. El primero es que pues tenemos que identificar primero que los conflictos son algo inevitable, ya que nosotros no los podemos evitar en cualquier ambiente que nosotros tengamos, el familiar, el laboral, personal, el que sea. Vamos a en algún momento tener algún conflicto con alguien. ¿Por qué? Porque nuestras ideas y nuestra forma de pensar siempre va a tener diferencias con los demás. Y tenemos que entender también de que es algo natural y que nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor.
que es un punto de reflexión y de mejora para que nuestra relación pueda ir hacia un mejor ambiente, una mejor forma de interacción. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que tener claro, que no podemos evitarlo, que es algo parte de nuestra vida y que tenemos que afrontarlo y mostrarle a nuestros hijos cómo ellos pueden afrontar también en el futuro este tipo de situaciones. El segundo punto que también considero bastante importante es que nosotros como papás tengamos una reflexión sobre nosotros mismos, saber cómo somos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de oportunidad y saber qué es lo que yo estoy reflejando a mis hijos, qué es lo que yo estoy transmitiendo. Mis compañeros acaban de comentar un poco sobre esta parte, cómo nosotros comunicamos o la imagen que nosotros estamos dando a ellos. Hay que nosotros identificar qué es lo que nos define. Y para esto yo igual les recomiendo que una buena forma de hacerlo es ayudarnos de nuestra pareja. Muchas veces nuestra pareja tiene un punto más imparcial o puede fijarse un poco más de estas características que nosotros a veces nos es difícil identificar. Preguntarle a nuestro esposo o esposa que conviven más tiempo con nosotros, que nos han conocido un poco más, que nos digan cuáles son nuestras características, qué cosas sobresalen de mí y que pueden servir para mi crianza o para manejar una situación. Porque hay cosas que nosotros vemos y hay cosas que nosotros no podemos identificar. O si no tenemos pareja, pues igual podemos hacerlo con una persona con la que nos sintamos con mucha confianza. Acercarnos a ella y preguntarle desde la duda y reflexionar sobre esto que yo tengo, mis cualidades. Incluso yo recomendaría que lo pudieran hacer con algún psicólogo si lo consideran. Hablar con ellos, entenderse y conocerse un poco más. Es muy importante conocernos a nosotros para poder saber cómo vamos a afrontar el conflicto con nuestro hijo cuando llegara a ocurrir. El siguiente punto que creo que es muy importante es que nosotros podamos crear un ambiente con nuestro hijo, un ambiente en el que haya confianza y nosotros podamos tener un acercamiento muy sano para resolver estos conflictos. Para eso tenemos que identificar qué es lo que le interesa a nuestro hijo, ver qué es lo que nosotros tenemos en común y también cómo es él. Y a partir de estas cualidades, nosotros buscar la mejor forma de entablar una conversación con ellos. Una vez identificado cuál es el estilo que mi hijo tiene para relacionarse conmigo en este nuevo ambiente de convivencia o que nosotros vamos a reelaborar, tener estos espacios determinados para poder tener esta interacción. Hay que siempre anticiparnos, como mencionaban anteriormente una de las panelistas, que las interacciones siempre las tenemos que hacer pensando en qué va a pasar, no cuando ya esté ocurriendo el conflicto, sino antes de que ocurra, prepararnos para poder hacer esta intervención. Y después acercarnos poco a poco con ellos, dependiendo de cómo es el hijo, porque hay hijos que también no les gusta que se acerquen tanto a ellos, entonces hay que ir viendo cómo es cada uno de ellos. Tienen todas sus variantes, hay que identificarla y poco a poco acercarnos a ellos y establecer antes de que se dé el conflicto cuáles van a ser los parámetros de esta interacción. Además de invitar a nuestros hijos siempre a las actividades que nosotros tengamos planeadas. Nosotros para generar un acercamiento tenemos que permitirles que ellos elijan y que también se sientan parte de lo que nosotros vamos a hacer como familia. No hay que forzar a los adolescentes porque a los adolescentes nunca les gusta que alguien los obligue a hacer algo que no se sienten cómodos. Pedirles el permiso, motivarlos tal vez para hacerlo es una mejor forma que obligarlos a hacer estas actividades. Y ya cuando nosotros tengamos todos estos puntos en claro, es mucho más fácil que nosotros podamos resolver un conflicto. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta cercanía, vamos a tener esta facilidad para poder interactuar con ellos y podemos tener la confianza de decirle qué es lo que necesitamos que ellos hagan y que también ellos nos puedan compartir qué es lo que necesitan. Porque también, como mencionaban los demás, es muy importante la comunicación. Es muy importante que ellos nos digan lo que ellos están diciendo. Hay que darles la oportunidad de que nos digan qué opinan, cómo lo ven, cómo se sienten y que nosotros también tengamos la idea de ellos. Y que no solamente nos quedemos con un monólogo y les estemos dando un sermón a ellos para que
al final les entre por un oído y les salga por el otro. Así es, José, muchas gracias. Creo que sí, ¿no? Es muy importante, ahorita nos compartes, ¿no? Como ciertos pasos que ya les puede servir también a ellos como un poco de luz, ¿no? Como ciertas cosas que pueden utilizar, pues para empezar a aplicar, ¿no? Me llamó mucho la atención la parte que decías, ¿no? Cada uno es diferente, entonces hay que ir buscándole un poquito el cómo tratar de abordar esta situación, ¿no? Porque pues no es lo mismo que aborden una problemática conmigo a que aborden una problemática contigo, ¿no? Entonces también el ir también desarrollando como esa visión, ¿no? Y esa habilidad para ver de qué forma podemos abordar estos conflictos dependiendo de nuestros hijos es muy importante. Te agradezco muchísimo. La siguiente pregunta es también como muy relacionada con esto y está bien interesante. ¿Es necesaria una norma o basta con una sugerencia para poder resolver un conflicto? Claro, muy bien. Aquí creo que voy a ser un poco más directo con la respuesta y sí es necesaria una norma. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria una norma? Porque ella es la que nos va a marcar los límites sobre lo que se va a realizar o la consecuencia de lo que podría ocurrir en cuanto a nosotros tengamos alguna discrepancia. Las sugerencias usualmente son más flexibles, o sea que las damos a entender si tú lo puedes tomar o no lo puedes tomar. Al dar esta acción de la sugerencia, pues nosotros no tenemos la obligación de que, y no nos podemos hacer responsables también del tipo de interacción que vayan a tener ellos o la respuesta que vayan a tener. Solamente les damos una recomendación o les decimos, tú podrías hacer esto. Y ellos pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Les damos la opción libremente de ignorarnos completamente si llegan a cometer alguna situación que pudiera generarles algún riesgo. Por el contrario, las normas nos marcan qué es lo que yo tengo que hacer, cuáles son las consecuencias, cuál es la causa de lo que, la causa, la consecuencia y el efecto que podría tener tanto en mí como en otras personas. Además de que estas normas hay que entenderlas como algo que nosotros construimos, que es muy diferente a las reglas que usualmente se manejan. También entendiendo la diferencia entre estas dos palabras, que norma es más como la construcción que nosotros hacemos con la otra persona y las reglas son como más impositivas. Además de que las normas pues propician la autonomía, hay que tener en cuenta que aplicar una buena norma no solamente es decirle esto vas a hacer y al final esta va a ser tu consecuencia, sino que incluso permitirles a ellos que se elabore en conjunto esta norma, que ellos sepan desde antes qué es lo que va a ocurrir, qué es cuál va a ser la consecuencia de esta acción y que ellos la vayan formando junto con ustedes. Porque el llevar solamente que nosotros las demos va a ser algo bastante impositivo y a los adolescentes nunca les gusta tener algo que una persona les esté diciendo constantemente qué es lo que tengan que hacer. Es el momento en el que ellos tienen la opción también de opinar, de brindar su opinión, porque en este momento ellos están evaluando todo, creando sus propias ideas y nosotros al momento de elaborar la norma, junto con ellos podemos dar esta pauta de que también están siendo adultos y están haciéndose responsables por las cosas que van a hacer. Pero sí es muy necesario que nosotros las tengamos antes de que se presente cualquier conflicto. Esto igual abarcando las dos preguntas que me hicieron. En este caso, siempre hay que hacerlo antes de que llegue el problema. Es muy ineficaz que nosotros apliquemos una norma después de que haya ocurrido o cuando ya está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no evaluaste conmigo o me explicaste cuáles eran las consecuencias? Esto va a suavizar un poco más la interacción o que tengamos con el hijo cuando él haya tenido una conducta que a nosotros nos haya desagradado o que le haya causado algún daño a él o a terceras personas. Perfecto, muchas gracias, Josué. Creo que sí es bastante importante, recalcando, ¿no? La parte del no imponer, sino tal vez el llegar como a un mutuo acuerdo, ¿no? El tratar de que en conjunto se llegue a un consenso sin tener que imponerles a ellos qué es lo que tengan que hacer, ¿no? Como tú dices, muchas veces nos pasa que se trata, ¿no? Es que no tienes que hacer esto, es que no se va a hacer esto, no sé, el no está como muy presente y eso les puede llegar a hacer mucho ruido, ¿no? Es mucho más
productivo, mucho más favorable el que en conjunto puedan llegar a un acuerdo y se pueda, ¿no? O sea, establecer así cómo nos debemos de comportar o cómo se deben de realizar ciertas cosas. Muchísimas gracias, Josué, De nada, por tu un gusto. participación. Un gusto tenerte con nosotros. Ahorita, ya en nuestro último tema, en el tema 5, te volvemos a ver para poder concluir con esta mesa panel. Muchísimas gracias, Josué. Bien, ahorita vamos a pasar a nuestro último tema, que es la relación entre las redes sociales y la estabilidad emocional de nuestros hijos. En este caso, vamos a tener acompañándonos con esta primera pregunta a la psicóloga Elba. Hola, Elba. Hola. Hola, bien, te comparto nuestra siguiente pregunta, ¿ok? Es, ¿cómo orientar a mi hijo en relación con el contenido que sube a sus redes sociales? Ok, bueno, esta pregunta creo que primero antes de irme como que a contestarla, creo que va muy encaminado o muy relacionado con lo último que dijo el psicólogo Josué, ¿no? Para que nosotros podamos orientar a nuestros hijos, primero tenemos que tener o hacer una relación bastante fuerte con ellos, ¿no? Como decía el psicólogo Josué, ¿no? Si tú impones o si tú quieres hasta desde cierto punto orientar, ¿no? Si la relación que llevas o tienes con tu hijo no es la adecuada, ¿no? Te lo va a rechazar, ¿no? O sea, simplemente lo va a escuchar y ahí lo va a dejar, ¿no? Entonces yo creo que lo primero antes de orientar es eso, ¿no? O sea, buscar que la relación con nuestro hijo sea la más adecuada, ¿no? Y también escucharlo, saber escuchar, saber escuchar qué necesidades son las que tiene él, ¿no? En cuanto a este tema de las redes sociales, por qué le gustaría, qué es lo que le apasiona de ahí, qué le llama la atención, ¿no? Como irnos adentro un poquito más hacia el por qué él quisiera estar compartiendo contenido en redes sociales, ¿no? Y en qué red social, ¿no? Sabemos que ahora hay infinidad de redes sociales y cada una tiene como que características específicas de acuerdo a lo que nosotros queremos buscar en esa red social, ¿no? Entonces, primero es adentrarnos un poquito a su mundo, ¿no? Es echarnos un clavado en lo que para él es importante, ¿no? Por algo lo está haciendo. Y a veces como papás lo dejamos muy de lado, ¿no? Y solamente tratamos de ser un poquito impositivos en ese punto. No, ya te dije que no, esto no es así, ¿no? Y dejamos de un lado, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Qué le está orillando? ¿Qué lo anima a meterse a esto de las redes sociales, ¿no? Y con base en ello, entonces ahora sí poderlo orientar, ¿no? Y orientar también es tomarlo en cuenta a él. Oye, ¿qué te parece? Llegar a acuerdos, ¿no? No solamente es imposición, porque si no, volvemos a caer en el punto de que lo va a desechar completamente y lo que no queremos es eso, ¿no? Queremos que nuestros hijos estén seguros y para poder estar seguros, ¿no? Nos necesitan también empezar a escuchar, pero para que nos empiecen a escuchar, tenemos también que nosotros como padres empezar a escucharlos a ellos, ¿no? Empezar a ver sus necesidades. Y ese yo sugeriría que sería el primer punto para poder darle una opinión acerca de lo que nosotros pudiéramos considerar como lo que pudiera ser bueno o malo. Tanto depende de nosotros como padres, ¿no? También como de la red social y claro está de lo que él o la persona quiera compartir en esa red social. Entonces, hay que adentrarnos, hay que echarnos un clavado a su mundo, ¿no? A veces se nos complica, a veces se nos hace fastidioso. ¿Por qué? Pues porque nosotros traemos otros problemas, trabajo, pareja, los demás hijos, ¿no? Entonces nos tenemos que partir en mucho, pero creo que es necesario, ¿no? Y entonces así poder nosotros irlos orientando hacia dónde quieren ir, ¿no? Y también llevarlos de la mano, o sea, se vale, se vale. Así es, estar en su mundo. Claro, sí, estar en su mundo. A veces nos limitamos a estar en su mundo y entonces la interpretación que nosotros podemos tener del por qué mi hijo quiere hacer cierta cosa, ¿no?
está mucho en nuestro mundo, ¿no? Para mí no sería así. Pero una vez que adentramos o nos echamos ese clavado a su mundo, podemos tener otra interpretación completamente distinta y entonces sí poderlos entender y orientar. Perfecto. Muchas gracias, Elba, por compartirnos un poquito en relación de esta parte de las redes sociales. Creo que sí, ¿no? Esta parte dices como entrar en su mundo es muy importante. Definitivamente creo que muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que ven, ¿no? En sus redes sociales, con quién interactúan, cómo interactúan, qué contenido ven, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que sí es muy importante, ¿no? Generar este acercamiento también para tener nosotros como ese conocimiento de qué es lo que están haciendo nuestros hijos en sus redes sociales y a partir de ello generar un ajuste en caso de ser necesario, ¿no? Claro, sobre todo que ya está muy normalizado el no. Entonces, cada vez que escuchen no esto, no aquello, no el otro, ¿no? Para ellos es así como, entonces sí lo voy a hacer. Así es. Así es. Muchas gracias, Elba, por tu participación. Ahorita nos vemos. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, en donde nos va a estar acompañando Ana, la psicóloga Ana. ¿Esa es por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, perdón, es que no te veía, lo siento. Bien, la pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo puedo supervisar el contenido que mi hijo consume vía internet sin invadir su espacio o su privacidad? Gracias. Bueno, creo que esta pregunta es muy importante porque, bueno, cuando son niños es como un poco más fácil de controlar este acceso, ¿no? De hecho, ya hay muchas herramientas como Family Link, que es una plataforma pues, dirigida por Google, ¿verdad? Y hay muchas más, ¿no? Y eso nos permite tener un poquito más de control, ¿no? Incluso hay una nueva plataforma de Facebook donde hay Messenger Kids y también en Netflix y todo esto es más fácil, ¿vale? Pero cuando ya son adolescentes, pues se pide como esta intimidad en lo que son sus cosas, lo que es la información que ellos ven y tiene sentido el que estemos buscando como esta independencia de papá y mamá, ¿vale? Y ahí es donde se vuelve un poco más complicado, porque ahora, ¿cómo le limito el uso de las redes sociales? ¿Sí? Y por eso en este punto es importante el rol activo que ustedes tengan dentro también de esas redes sociales a las cuales accesan, ¿sí? Si yo escucho que está utilizando mucho la plataforma de TikTok, ¿no? Que ahorita es muy conocida, bueno, entonces a lo mejor me interesa un poco en las cosas que ellos hacen, que a ellos les gustan, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que a mi hijo le gusta el anime, a lo mejor, oye, pues fíjate que vi esto y con eso inicio también una conversación y un hilo de confianza con mis hijos, ¿vale? Entonces, esta parte es la que inicia un diálogo entre ustedes y sus hijos. ¿Sí? Y entonces ya cuando estemos juntos podemos, oigan, ¿cómo les va con el uso de las redes sociales? Me enteré de esa noticia por aquí o por allá, pero ya el diálogo va a partir de, como decía Josué, ¿no? Y también por aquí Elba, no va desde un regaño, ¿no? Sino desde un diálogo que nos permita reflexionar, llegar a conclusiones y también a determinar reglas en la casa, ¿no? ¿Qué cosas sí podemos hacer con el uso de Internet y qué cosas no? ¿Sí? Llegar al razonamiento de qué consecuencias tiene el entrar a determinadas plataformas, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene el conocer gente por internet que yo no conozco físicamente? ¿Dale? ¿Y cómo vamos a manejar esto? ¿Sí? Si mis hijos llegan a intervenir con algo así, ¿cómo papá y mamá vamos a sobrellevar esto? No, pues si llega a pasar esto, papá y mamá van a ser quienes te van a llevar a conocer a este amigo que conociste en el videojuego, ¿no? Ahorita que está muy de moda esto de Discord, donde todos los que están jugando se conocen. Entonces, conocer y empaparnos de todos estos temas es algo muy útil para tener hacia dónde abordar con los hijos, ¿vale? Sobre todo por el tema del diálogo. Y pues, sobre todo, como se platicó, el tema de las reglas, ¿sí? ¿Cómo va a ser el uso del celular? ¿Sí? Si lo vamos a utilizar, si a partir de una determinada hora de la noche ya no se utiliza el celular, cuando comemos no lo utilizamos o si lo utilizamos, qué plataformas podemos tener o no tener, ¿vale? Y ahí podemos ir viendo cómo relacionarnos con nuestros hijos a partir de eso.
Y una cosa que les recomiendo mucho es buscar los temas que sean de su interés, ¿no? Si yo veo que a mis hijos les gusta mucho hacer los bailes de TikToks, entonces yo también me involucro en esa actividad. Decía Antonio Ríos que no es como que vayamos a estar en primera fila, pero sí vamos a estar a lo mejor entre las sombras, los papás, para ver qué es todo lo que hacen los hijos. Y cuando nos permitan la entrada, decirles está bien, ¿no? Y entonces entrar, ¿sí? Porque ellos lo que están aprendiendo realmente en la adolescencia es a separarse de papá y mamá y decir, ok, ya soy un adulto, ya no soy un niño, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, hacer nuestra presencia, pero no de una manera como invasiva, sino a partir del diálogo y la reflexión. Muchas gracias, Ana. Sí, creo que también como que parte de la tarea es ponerse a investigar, ¿no? ¿Qué es TikTok? ¿Qué es Discord? ¿Qué es esto? ¿Qué es el aquello? ¿No? Y a partir de eso tal vez empezar a generar, ¿no? Ese acercamiento y así poco a poco, como tú dices, ¿no? Tener este espacio de diálogo y reflexión con ellos en relación pues con lo que hacen con sus redes sociales, ¿no? Sin necesidad de sentirnos como que estamos invadiendo su espacio, que realmente pues es algo que necesitan como adolescentes. Muchas gracias, Ana. Ahorita nos vemos. La siguiente pregunta es para el psicólogo José Caram. ¿Estamos por ahí, Caram? Aquí andamos, Perfecto, Luciana. perfecto. Bien, la pregunta que te vamos a compartir es, ¿cuáles son los riesgos actuales a los que se pueden enfrentar los adolescentes ante el uso constante del Internet? Muchas gracias, Luciana. Sí, pues bueno, los riesgos son muchos, ¿no? También tenemos que reconocer las ventajas. Yo creo que, a diferencia del panel que me acompaña esta noche para platicar con ustedes, mi perspectiva es una perspectiva de qué tan difícil es para un cincuentón empatizar con el mundo que están viviendo los chavos a los 12 años, ¿no? Esta brecha se empieza a hacer más amplia y realmente el compartir es difícil, ¿no? Si yo pienso cuál es la diferencia entre lo público y lo privado, entre hace 40 años que a mí me tocó tener 10 y ahora que a mi hijo menor le toca tener 12 o 13 años, en esa brecha ha hecho muchas cosas, ¿no? O sea, antes podías hacer una tontería y nadie se enteraba. Podías decir una tontería y nadie se enteraba, ¿no? Mientras que ahora, si tú dices una tontería y alguien te graba, queda para la posteridad, ¿no? Si se te ocurre en un momento emocional de descontrol o de impulsividad o de ímpetu, o pensando que solo se lo vas a decir a estas 3 personas, mandar un mensaje de audio y después se sale de contexto o se sale de esas 3 personas y se tergiversa, se vuelve muy conflictivo, ¿no? Entonces yo creo que algunos dicen que los verbos de la cultura actual son un poco producir, consumir y presumir. Y si se dan cuenta ustedes, presumir es un verbo que está muy presente. Cómo nos presentan la vida en las redes sociales es muy diferente a cómo es la vida de cada uno en lo privado. Entonces nosotros creemos también que tenemos ojos para captar la vida privada, entonces la gente nos enseña lo que está almorzando y lo que está cenando hoy y cómo le está pasando de maravilla en Europa con sus hijos y tal. Y eso también genera una expectativa y una serie de sentimientos en nuestros hijos. Así que también una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hoy las emociones de nuestros hijos pueden cambiar en un segundo por el contacto con las redes sociales, ¿no? Por supuesto, si hablamos de, por ejemplo, yo veo muchos adolescentes relacionados con drogas o que han iniciado un uso de drogas y alcohol, y por supuesto que están más expuestos a ese tipo de información desde muy temprano, ¿no? Claro, es complicado. Diana pregunta, ¿cómo hacerle cuando erróneamente no estableciste reglas? Es que, o sea, nunca es tarde para establecer reglas y límites. Lo difícil es que te consideren una autoridad, como me han platicado también Anita, Elba, Josué. Es difícil hacer que te consideren una autoridad, que valga tu palabra cuando a lo mejor no te ganaste una relación con ellos. Para mí eso ha sido la parte más complicada, ¿no? O sea,
cómo fundamentar un me importas cuando por algún problema o por alguna división a veces hasta geográfica o a veces económica, o por una depresión de papá o de mamá, o por una enfermedad, no hemos podido establecerlo cuando fue el momento, cuando fue temprano. Es complicado hacerlo, ¿no? Y ahora no te entienden el límite, porque si solamente eres quien llega y dice, dame tu celular, dame tu cable, dame tu cargador, dame tu clave, dame tu Xbox, entonces es difícil, ¿no? O sea, como que tú solo eres el padre que restringe o la madre que restringe, pero no has acompañado y celebrado también lo bueno. Por eso esta parte es muy importante, como dicen mis compañeros profesionales en la psicología, de poder fomentar la cercanía con tus hijos. Entonces, antes de restringir, entérate qué hacen, celebra lo que hacen, ríete de lo que hacen, estate por ahí, al menos tras bambalinas, como decía Anita, tratando de entender. Sé que es complicado, yo por mi edad también lo veo como cada vez se va haciendo más complicado e inalcanzable. De todas maneras, si tú te ganaste ese derecho desde niño, ¿no? Como decían, desde muy temprano, de irle permeando la realidad a tus hijos, de ser un testigo que los acompaña y les permite tener pensamiento crítico, va a ser mucho más fácil que cuando ellos entiendan mucho más a fondo que nosotros cómo se están viviendo las redes sociales a sus 12, a sus 15, a sus 18 años, puedan ellos tener la capacidad de impermeabilizarse contra sus riesgos y sus daños, ¿no? Y entonces sabemos cuáles son, porque hay chavos que están mandando fotos de compañeras desnudas y hay chicos de los grupos a los que se las mandan que empiezan a decir, eso no me parece, ¿no? Y también estás atentando contra mi derecho de ver a esta persona y me estás mandando a lo que yo no quería ver y no tenía derecho a ver. Y están en lo correcto, pero muchas veces es difícil que lo protesten porque los demás reaccionan de una manera. Entonces, estamos viendo contenidos muy privados que se están volviendo muy públicos. Y eso es peligroso y tenemos el deber de seguir orientando a nuestros hijos para que ellos no hagan un uso irresponsable ni para ellos ni para los demás de las redes sociales, ¿no? Muchas gracias, Karam. Sí, creo que es completamente importante ahorita, como tú comentabas, ¿no? Todo es demasiado público, todo es demasiado viral, todo realmente se comparte en cada una de las redes sociales y ya como que las cosas cada vez se vuelven menos privadas, ¿no? Y menos personales, en donde llega un punto en el que se comparte cualquier cosa. Y realmente ese es el riesgo, ¿no? El riesgo que, ¿cómo lo ven? O sea, cualquier persona puede acceder a esta información, a esos videos, fotos, lo que sea, pero también tú puedes ser esa persona que haga, ¿no? O sea, o que comparta esa información. Entonces, sí es muy importante, ¿no? El generar como este acercamiento junto con nuestros hijos, ¿no? El estar ahí, el saber escuchar, el estar presentes para poder, pues, no sé, el evitar, ¿no? El anticiparnos el que puede existir una situación como esta, ¿no? Muchas gracias, Karam, por contestarnos esta pregunta. Siempre es un gusto el poder escucharte. Bien, y vamos con nuestra última pregunta de la noche con el psicólogo Josué para ya escuchar algunas de sus dudas y podérselas resolver antes de que se termine esta mesa panel. Josué, ¿estamos por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Bien, a ti te tocó cerrar la mesa panel con esta pregunta. Y es la siguiente. ¿De qué forma se puede fomentar el uso adecuado del Internet y su contenido sin percibirse como padres restrictivos? Muchas gracias, Luciana. En este caso, creo que es una pregunta bastante complicada. Ahora que estaba escuchando a mis compañeros de panel, creo que todos coincidimos con la parte del acercamiento, pero justamente me vino a la mente la actualidad, o sea, la situación que estamos viviendo ahora. Creo que es bastante complicado, sobre todo porque ahora todo es en línea, o sea, sus hijos están tomando clases en línea, todas las interacciones, bueno, la mayoría de los que se están cuidando mucho para no contagiarse del COVID, están teniendo todas sus interacciones a través de las redes sociales y de todo lo que puedan acceder a través de la tecnología. Entonces, cuando nosotros estamos completamente estimulados por todos lados por el Internet, entonces es un poco complicado como entender cómo nosotros podemos
adecuar el uso del Internet, cuando está bastante normalizado que nos pasemos hasta 5 o 6 horas frente a la computadora tomando clases, haciendo tareas, haciendo trabajos en equipo, contestando mensajes, correos, o sea, estamos muy inmersos en esta nueva normalidad. Y creo que algo que nosotros tenemos que considerar en este aspecto son varios, otra vez, puntos clave que creo que son importantes. Varios de ellos los han comentado mis compañeros y creo que uno de los más importantes, si no es que el que resaltaría más, es el que han dicho mucho. El acercamiento con nuestros hijos sería el principal. Siempre tener la confianza y la interacción, pero creo que además de esto, que creo que ya hemos reforzado mucho durante este panel, también considero que es muy importante que nosotros podamos dar el ejemplo. Como yo había comentado anteriormente, que es bueno que nosotros como papás identifiquemos cómo somos, qué recursos tenemos, qué áreas de oportunidad, identificar cómo yo estoy utilizando el Internet, cómo yo estoy abusando también de las plataformas, porque puede ser algo incongruente el pedirle a nuestros hijos que no usen tanto tiempo sus redes sociales cuando tal vez al momento que yo les estoy hablando, estoy contestándole un mensaje a, no sé, a alguien del trabajo, a una amiga o a un familiar. Entonces, el mensaje que estoy dando es incorrecto. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que haga algo que yo no he podido dejar de hacer. Creo que aquí es muy importante que nosotros reflexionemos qué acciones puedo hacer para mí primero y yo poder reducir mi tiempo con el Internet. Aquí también creo que es importante retomar la parte de las normas, que nosotros, a partir de nosotros mismos, creemos nuestras propias normas y también las podamos compartir con nuestros hijos. Claro, poco a poco, sin ir apresuradamente y obligar a todos que hagan las normas. Y creo que hasta este punto nosotros tenemos que ir poco a poco formando esta conducta a través del ejemplo, ir moldeándoles cómo nosotros lo podemos hacer. También evitando las prohibiciones, ir adecuadamente tal vez cambiando, sustituyendo el tiempo del teléfono por alguna otra acción. Cuando nosotros estamos trabajando en el colegio, que también trabajamos con adolescentes, lo que usualmente nosotros hacemos para este tipo de situaciones es que nosotros recomendamos alguna actividad, ya sea lúdica o de convivencia o algo que para ellos sea mucho más llamativo y que pueda sustituir esta actividad. ¿Por qué? Porque es muy complicado solamente decirle a alguien que deje de hacer algo y no le damos algo a cambio o le hacemos una sustitución por lo que antes habían hecho. Y para esto nosotros tenemos que también tomar en cuenta cuáles son las condiciones de mi estructura familiar y cuáles son las cosas que yo también estoy dispuesto a hacer. La otra recomendación que yo les daría en este caso es que pudiéramos utilizar tal vez una computadora de uso compartido. Creo que lo que comentaba, si no me equivoco, Ana, de las aplicaciones, hay muchas aplicaciones para poder controlar lo que nuestros hijos ven en las redes sociales y en Internet. Pero es muy difícil que nosotros se las podamos dar a nuestros hijos adolescentes porque ellos van a comenzar a evaluar por qué solamente a mí, ustedes no, mis hermanos por qué, a ellos tampoco, o sea, van a empezar a hacerse muchas preguntas respecto a esto. Por eso es mucho más útil que nosotros podamos buscar alternativas menos agresivas, por decirlo así. Entonces, yo recomendaría que pudiera ser tal vez una computadora en la sala o en algún lugar que sea un poco cómodo, en un estudio o en algún espacio que ustedes tengan en el que puedan utilizar todos la computadora y que ustedes también puedan tener la supervisión de este espacio. Para los adolescentes es muy importante tener su propia computadora y tener sus propias cosas. Creo que sí es muy bueno también darles esta oportunidad, pero también establecer con ellos cuánto tiempo la van a usar y que, como había dicho, se armen normas y conductas esperadas para el uso de los materiales. Además que las consecuencias tienen que ser algo congruentes con lo que nosotros también haríamos o seríamos sancionados si llegamos a cometer esta acción que nosotros estamos pidiendo que no se haga. Y por último, la que han mencionado todos es la de interesarse por lo que nuestros hijos hacen en Internet. Involucrarnos muchísimo en todo lo que es nuevo,
Eso es a partir de la confianza. Y también no solamente con nuestros hijos, creo que es importante hacerlo tal vez con nuestros sobrinos, con nuestros primos, parientes que sean jóvenes tal vez, que estén como a la edad de nuestros hijos. A veces a nuestros hijos les cuesta un poco hablar sobre esto, pero algunos otros familiares que son jóvenes nos pueden dar esta facilidad como para poder conocer un poco más. Yo les comento también, había escuchado mucho sobre TikTok que está de moda y que por todos lados aparece, pero al menos yo no sabía, eso lo descubrí hablando con unos adolescentes que me dijeron que ahora lo que está de moda ya no es tanto TikTok, sino Wattpad y Roblox, que ellos interactúan a través de esas dos aplicaciones que a mí jamás me hubieran cruzado por la mente y que en ningún momento había escuchado hasta aproximadamente hace 15 días. Entonces creo que el tener esa interacción con otros adolescentes también nos puede ayudar con los otros adolescentes, pero principalmente fortalecer la confianza para que nuestro hijo también nos pueda compartir lo que a él le interesa o lo que él ha estado viendo. Muchas gracias, Josué. Creo que sí es. Gracias por compartirnos también esas palabras. Creo que sirven muchísimo también para los papás, para darles como esa guía, esa pauta para poderse acercar, ¿no? El poder tener como ese tacto y también ellos sientan que pueden tener bajo control esta situación en relación con las redes sociales, que de alguna u otra forma se está volviendo algo cada vez más grande y que el contenido que se comparte cada vez a veces es mucho más preocupante, ¿no? Muchísimas gracias, Josué, por compartirnos también y brindarnos un poco de tu tiempo esta noche. Bien, para finalizar esta mesa panel, mi compañera Paulina va a tratar de resolver algunas preguntas nada más, o darle voz a alguna de las preguntas que dejaron aquí en el chat, y para concluir esta sesión. Hola, buenas noches a todos. Espero no trabarme aquí con el internet. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta este momento. No sé si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud dirigida hacia alguno de nuestros panelistas para que podamos hacérsela saber. Pueden escribir directamente a través del chat y ahí las vamos leyendo. Bueno, igual acabo de ver un comentario y sí me gustaría responderlo porque creo que fue cuando yo estaba explicando lo de las normas. ¿Qué tan profunda es la norma? Bueno, si me permiten explicarla, la norma más que profunda tiene que ser específica, que nosotros armemos de tal forma que sea lo más clara posible, que nuestro hijo en este caso sepa qué es lo que va a hacer específicamente y cuál va a ser la consecuencia. Nosotros podemos elegir dentro de todas las cosas que consideramos que podrían ser perjudiciales. En este caso, a mí se me ocurre que mi hijo esté todo el tiempo, que esté aproximadamente 7, 8 horas, no incluyendo las clases, con el teléfono. Entonces, si está más de 7 horas con el teléfono, para mí eso es muy preocupante. Entonces, yo me siento a hablar con él y acordamos que el tiempo del teléfono fuera de clases sea de aproximadamente 1 hora y media y que el resto del tiempo podamos utilizarlo para otra actividad. Entonces le explicamos que no debe de, que el uso excesivo de más de 2 horas del teléfono va a traer tal consecuencia, no sé, que él vaya a recoger la basura de la casa, por ejemplo, o que él vaya no sé, a recoger los trastes o vaya a barrer el área común de las mascotas. Algo así por el estilo. Nosotros vamos marcando específicamente cuál es la cosa que nosotros queremos que se pueda mejorar y a partir de esto le vamos dando las consecuencias.
Esto siempre tomando en cuenta que es bajo nuestro criterio y que nosotros como papás somos los que vamos a estar guiando y vamos a estar diciendo si está muy adecuada la consecuencia o no. Hay que también tomar en cuenta que los hijos no pueden elegir tal cual la consecuencia, sino que nosotros vamos a ir guiando para que ellos lo hagan. Porque si no, ellos pueden elegir consecuencias bastante sutiles y que no van al acorde para eso, para lo que realizaron, y se puede perder ahí la efectividad de la norma. Muchas gracias, Josué, por respondernos esta pregunta. Justo la teníamos pendiente y qué bueno que la viste para poder retomarla y resolverle a nuestro padre de familia esta duda que tenía en específico en relación con las normas. ¿Hay alguna duda más en relación? Dice, ¿qué frases podemos usar para poder calmar una situación en la cual están molestos los adolescentes? Normalmente les decimos cálmate o tranquilízate. ¿Hay alguien en específico que le gustaría contestar esta pregunta? ¿Alguien que guste aportar una respuesta en relación con esta pregunta? ¿Ana? Sí, bueno, creo que más que una frase que pueda calmar cualquier situación, es importante considerar qué situación sucedió, ¿sí? Y, ¿sí me escucho? ¿Sí? Y también es importante validar las emociones del adolescente, ¿vale? Porque si cada vez a lo mejor que está pasando, no sé, terminó con el novio o la novia y le decimos, cálmate, tranquilízate, y no sostenemos esa tristeza o ese momento de duelo que está pasando, también le estamos enseñando a negar lo que está sintiendo, ¿sí? Como si fuera malo sentir tristeza. Y es importante validar. Entiendo que estés molesto porque no se hizo lo que tú querías, entiendo que estés triste por lo que está sucediendo, ¿dale? Y a partir de ahí sostener, ¿dale? ¿Cómo quieres que te acompañe? ¿Quieres que te escuche? ¿Sí? Y creo que eso es algo importante, ¿no? Depende mucho de la situación, pero sobre todo sostener la emoción. Y pues ya, si por ejemplo es un enojo, entonces ya podemos utilizar diferentes herramientas, ¿vale? Si es un enojo, a lo mejor podemos utilizar ¿qué pasó? ¿Por qué te sientes de esa forma? ¿Sí? Utilizar un diálogo. Y a lo mejor esta técnica de la tortuga es muy útil, ¿no? A lo mejor nos separamos por un momentito, nos metemos a nuestro caparazón y ya una vez que estemos más tranquilos, entonces ya podemos hablar, ¿no? ¿Qué fue lo que te enojó? ¿Sí? Y eso les va a permitir no solo validar su emoción, sino también, todo esto que hemos estado platicando, ¿no? Implementar la confianza y el diálogo entre ustedes. Sí, yo igual quisiera aportar un poco más como a esta aportación que hizo Ana, que igual coincido mucho en esta explicación que dio, y considero que también es muy importante, como lo que hablamos en este panel, principalmente establecer el acercamiento con ellos, y creo que al menos algo que les ha funcionado a muchos papás cuando hemos hablado de este tema es que se anticipen. Antes de que esto ocurra, hablar con el adolescente, cuando nosotros ya tengamos establecido la confianza con el adolescente, nosotros sepamos qué hacer en el caso de que esté molesto. Por ejemplo, todas las aportaciones que dio Ana, se las podemos preguntar. ¿Qué es lo que a ti te gustaría que yo hiciera cuando estés molesto? ¿En qué te puedo apoyar? Porque muchas veces, a veces nosotros vemos que alguien está enojado y como dice usted, la parte de que le decimos cálmate, tranquilízate, pero en realidad, como dice Ana, estamos negándole tal vez esa parte de que se puede expresar. Entonces es más útil que nosotros, desde antes de que ocurra, cuando ellos estén tranquilos, acordemos cuáles son las intervenciones que yo puedo hacer, que yo puedo hacer como papá cuando tú estés así. Si tú me dices, no quiero, cuando yo estoy enojado, lo único que quiero es estar en mi habitación, y cuando yo me calme, hablo contigo, respetar esa decisión. Porque como adolescente es muy importante que ellos también se sientan escuchados y que les den su espacio. Y que también sientan que ustedes van a estar ahí para solucionarlo. Y recordar también que cuando estamos molestos, incluso como adultos, aunque nos estén diciendo algo, nos estén tratando de tranquilizar, nosotros vamos a seguir enojados,
¿Por qué? Porque nos cegamos y no podemos ver más allá de lo que está ocurriendo. Primero nosotros nos regulamos y después podemos aportar, podemos resolver o hablar de lo que esté ocurriendo. Y para esto, cada persona tiene que tener sus propias estrategias. Y yo sí sugeriría que siempre se tengan que anticipar un poco y preguntarle cuál es la que aplican sus hijos. Esto pasa mucho con los adolescentes, porque yo les comentaba a mis alumnos, si nunca le decimos a nuestros papás cómo nos sentimos y yo quiero estar solamente encerrado para que se me calme, ¿cómo lo van a saber? Creo que es muy importante que nosotros tengamos estos espacios para compartirlos antes de que ocurra. Sí, creo que como dice Josué, siempre explicar antes por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? O sea, en este momento vamos a ir cada quien a su cuarto y vamos a reflexionar y cuando ya estemos más calmados nos vamos a acercar y platicar de lo que sucedió, ¿vale? Así ya no es como ve a tu cuarto, cálmate y ya no se vuelve a hablar del tema. Sí, es importante que se vuelva a retomar y se hagan las consideraciones necesarias. Muchas gracias. Les agradecemos mucho, Josué. Muchas gracias, Ana, por compartirnos ahorita un poco de su opinión para pues también brindarles, ¿no? un poco más de luz a los papás en relación con estas dudas que realmente están existiendo, ¿no? Bien, por cuestiones de tiempo, porque ya llegamos al tiempo que teníamos estipulado para esta noche, para esta mesa panel, vamos pues realmente a darles las gracias a cada uno de ustedes principalmente por brindarnos su tiempo y sus conocimientos también esta noche, pues para nuestros padres de familia de la Prepa Anáhuac. Es un gusto para nosotros el tenerles con nosotros y que nos brindaran pues también este espacio pues para poder que los papás generan como un momento más de conocimientos y puedan como generar nuevas estrategias en casa, ¿no? Pau, ¿quieres compartir algo más antes de concluir? Creo que se trabó Pau. Bien. Entonces, en lo que se destraba Pau, mejor yo concluyo. Padres de familia, igualmente les queremos dar las gracias por formar parte de esta mesa panel que les preparamos esta noche. Para nosotros es muy importante el que formen parte también de estas actividades que les preparamos con mucha emoción y con mucho esmero, pues para seguir, ¿no? Adquiriendo conocimientos y generar cada vez más un acercamiento con nuestros hijos, ¿no? Pau, ¿estamos por ahí? Ok, sí, creo que sí se trabó. Bien, pues damos por concluida esta mesa panel. Les agradecemos tanto como a los panelistas como a ustedes por brindarnos este espacio, unas horas de su tiempo que son muy valiosas, pero que no tengo ni la más mínima duda que fueron pues muy fructíferas pues para todos nosotros y nos llevamos pues bastante, ¿no? De esta noche y de todo lo que nos compartieron los psicólogos. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita noche. Nos vemos en los siguientes eventos. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches.